Dios les bendiga, sean bienvenidas a un programa más de Virtuosas. Qué honor poder estar compartiendo con ustedes un día más. Estoy acá muy bien acompañada con la hermana Tere y tenemos una invitada más, pero queremos primero darle la bienvenida. Hermana Tere, por favor, unas palabritas para iniciar. Tan lindas, agradecidos con el Señor como siempre de poder compartir un tema más, que nuestra sana iniciativa es poder edificarles a través de a la luz de la palabra. Eso es lo que deseamos. Hermana Tere, tenemos una súper invitada. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero estamos muy contentas de que pueda estar nuevamente con nosotras. Cris, bienvenida. Gloria a Dios, soy súper contenta. Cuando me dijeron de este tema, yo dije, wow, me enfrentó, me honró, pero me enfrentó, ¿verdad? Porque es un tema muy importante, muy bonito el que vamos a platicar hoy. Y saben, yo pienso que uno normalmente tiene que pues predicar de lo que va viviendo, ¿verdad? Creo que eso se vive se predica como con más fuerza. Y hablábamos con Astrid, que es quien nos ayuda también con todo lo del contenido de Virtuosas, y es algo que todas pasamos en algún momento. Entonces, por eso nos parecía tan importante este tema. Vamos a hablar de desconexión matrimonial. Y es que la desconexión matrimonial no empieza con una gran pelea o con una bomba en el matrimonio, sino que empieza con pequeñas cosas que van deteriorando el matrimonio, pequeños silencios o cosas que uno va dejando de hacer y que muchas veces sin darse cuenta incluso cae en una rutina que va afectando el matrimonio. Entonces, para poder comenzar, yo quería mostrarles un versículo que es Cantares 2:15, y es: las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdennos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Esta es la traducción del lenguaje actual, que me gusta porque es la más fácil y digerible. Y nos muestra que hay cosas que permitimos y que hacemos en nuestra dinámica familiar que no necesariamente estamos conscientes de que puede dañar el matrimonio, sino que simplemente son cositas que hacemos que están dañando. Y entonces son tan pequeñas que no nos damos cuenta. Y yo quiero preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser estas cosas, estas pequeñas zorras que pueden estar afectando un matrimonio? Bueno, yo creo que lo primero que decía Mónica en el verso, que Dios nos ayude hoy y que aclare nuestro entendimiento y podamos agarrar esas pequeñas zorritas que pueden echar a perder nuestro viñedo. Sin embargo, también afirmar lo que hacía, que no es que estemos aquí porque ya lo hayamos alcanzado todos y que tengamos los matrimonios perfectos, pero vamos en pos en ese camino a la meta, ¿no? Y hablo específicamente por mí. Yo creo que no es que mi matrimonio sea perfecto, pero ya son como más de 35, creo, de casados, y ahí vamos. No la hemos pasado, yo me la he pasado bien. Habría que preguntarle a él. Y yo creo que una zorrita de que podríamos agarrar es estar conscientes de lo que está pasando, porque muchas veces están pasando cosas con nuestra vida, específicamente en la pareja, y no estamos conscientes, no hacemos conciencia, hacemos como que no está pasando nada, y si nosotros no estamos conscientes de que hay algo que mejorar, no lo vamos a mejorar. Entonces yo creo que el primer punto es empezar a observar qué es lo que está pasando, en qué estamos desconectando, o a punto de desconectar, o ya definitivamente desconectado. Y ya conscientes de eso, ver cómo nosotros podemos hacernos cargo, porque si no está esa aceptación y estamos como poniendo alfombra, digo yo, sobre el polvo, la basura, no vamos a resolver nunca nada. Entonces, hacernos conscientes, revisar nuestra viña, nuestro matrimonio, ver esas cosas pequeñas y decir, estamos a punto de desconectarnos, estamos ya desconectados o medio conectados, y poner manos a la obra. Sí, es cierto. Me encanta porque esa es la opinión, lo que uno puede esperar de alguien que tiene 30 y pico años de matrimonio, ¿verdad? Porque yo más bien a veces siento que cuando estamos en esos años iniciales de matrimonio es con lo contrario, como que podemos estar como con el dedo puesto sobre cada cosa que no funciona, cada cosa que no nos gusta. Y en la etapa, esta etapa, yo tengo 8 años de casada. Esta etapa es una etapa en la que yo siento que más bien hay que elegir batallas, ¿verdad? Los matrimonios pasamos por etapas, ¿verdad? Y los primeritos años son como la etapa en la que nos damos cuenta de todas las cosas en las que
Y uno quiere pelearlas todas. Sí, ¿verdad? ¿Por qué dejas esa pasta dental? ¿Por Sí. qué? ¿Verdad? Como las batallitas así Sí, medio... la toalla en el piso. La toalla, o sea, que un montón ¿Por de qué cosas. no levantas la tapa? Sí. Que de eso lo peligroso no es de repente el problema de orden, sino el tono que vamos estableciendo de algo tan cotidiano. Entonces un tono cotidiano que se va repitiendo, 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 para mencionar cosas que no nos gustan, por ejemplo. Eso para mí es una zorra bien pequeñita, que uno no dice, es que ¿por qué dejas la toalla ahí? Como que si uno fuera la mamá, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una zorra, una pequeña zorra. Cómo hablamos, cómo comunicamos las cosas que no nos gustan, cómo puede ser algo tan inofensivo el comentario, pero un tono tan desplicente, tal vez era como tan que disminuye a la otra persona, porque nos ponemos en una silla de superioridad de, ay, es que qué desordenado, o qué olvidado, o qué esto, o qué lo otro. Entonces, sí, un montón de pequeñas zorras. Yo pensaba también en cómo el exceso de trabajo es una pequeña zorra en el matrimonio, porque, bueno, por ejemplo, uno tiene cierto salario que quiere llegar a tener en algún momento, digamos que te dieron el salario, te dieron el aumento, y entonces uno dice, ya lo logré, pero ¿qué pasa? Ustedes saben, al poco tiempo ese salario no va a ser suficiente, porque el sistema te dice que tienes que gastar más, que ahora puedes comprarte esto, y de pronto te das cuenta que no te alcanza. Ese salario ideal ya no es suficiente, entonces hay que trabajar más. Entonces empiezas a trabajar más, y esto te metes como una ruedita de ratón en donde la vida se trata de trabajar, ¿y qué pasa? Uno tiene hijos, uno tiene familia, uno tiene matrimonio, entonces el exceso de trabajo es una pequeña zorra que puede afectar. Y yo no lo veo mal de que nosotros tengamos ese deseo de superarnos, de mejorar, que como mujeres nos preparemos, pero pienso que es el orden de las prioridades donde nosotros tenemos que estar como muy observando, no perder eso, el orden de las prioridades. Entonces yo pienso que cuando estamos viendo esas desconexiones, es estar observando esos pequeños detalles. Decía Cris, yo a mis 8 años, que es un número de reinicio, es como todo vuelve con más fuerza del matrimonio. Sin embargo, yo les puedo decir que, y cualquiera tal vez de mis contemporáneas, si cabe la palabra, es que en el matrimonio es una mejora continua. Uno no puede decir, ay, perdonen la expresión coloquial, esto ya se hizo, ya está hecho, ya lo logramos. No, es constantemente. Tenemos más de 30, 35 creo, mi esposo me correría en la fecha, el detallista es él en ese caso, pero yo le digo, siempre estamos tratando de ver que mejoramos, que no está bien, lo platicamos, siempre hay cosas. O sea, no puede uno, ay, sí, hoy sí, ya el hombre ya lo tengo o la mujer ya está, no. Yo creo que nosotros tenemos que estar como pendientes y cuidando y viendo no cambiar el orden de las prioridades, porque ahora nosotras como mujeres cuántos retos, que la mujer quiere ser empresaria, que la mujer quiere mamá, amiga, esposa, madre, ahí se cumple el que tenemos todo, y Dios mío, entonces nos hemos puesto una carga bastante pesada y al final no estaría mal, si es una carga que Dios permite, pues va a ser fácil y ligera. Pero si ya nos está haciendo cambiar el orden de las prioridades, entonces ahí sí vale la pena. Que me estoy desconectada, me desconectada, a punto de desconectarme, y hay que ver en qué estoy conectada, como decía Mónica, tal vez mucho trabajo, tal vez puede ser textual, pero las redes, se lo digo porque casi que es textual, me conecto con mi esposo o me conecto con las redes o con mi teléfono, porque nosotros, ya sea aquí en el ministerio como consejero o en el consultorio, tenemos la cantidad de incidencias que tal vez enojos, separaciones, hasta divorcios, ha aumentado significativamente por las redes, ya sea porque había un mensaje fuera de tono o porque una fotografía que le enviaron fuera de tono o porque aunque no haya visto nada, ya se pasa el tiempo en ese teléfono, es muy aprensivo, lo cuida. Entonces yo ya estoy como... ya no me conecto en confianza porque ya estamos desconectados porque cuida tanto ese teléfono. No, o incluso dejemos de lado que hay un tema ahí de desconfianza por algún motivo. Simplemente nos roban tiempo en pareja porque
A mí me pasa, Germán y yo, antes de dormirnos, cada uno en su celular, así ya cero hablar. O sea, uno tiene que decir, hey, paremos un ratito, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el día? Contame. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo sobrenatural, qué locura, es sobrenatural, porque por instinto uno lo que hace es esto. Incluso es tan fuerte que uno en una mesa también lo hace. Sí, y yo pienso que ahorita estamos en un tiempo en el que hay tantas formas de hacerlo sonar admirable y loable, ¿verdad? Hay tantas formas en el que, pero estoy trabajando, le estoy contestando a un cliente, es que no me dio tiempo de hacer eso, estoy adelantando esto para mañana. Imagínate, una pequeña zorra que puede estar en mi casa es que yo trabajo con mi esposo y es muy fácil que no esté la necesidad de preguntarnos qué tal tu día, o sea, porque trabajamos juntos. Entonces las conversaciones pueden ser muy de trabajo, pueden ser muy de proceso, muy de cosas que no tienen que ver con él y yo. Entonces, creo que cada pareja va a tener su propio escenario, su propia dinámica, ¿verdad? La química de cómo funcionan ellos como pareja y es justo eso, de tener una conciencia de qué cositas pudieran estarse perdiendo porque repercuten luego, ya no hay conversaciones con significado, ya no hay conversaciones irrelevantes, ¿sabes? Las que son que son para que se rían, que solo son como para que compartan puntos de vista, se van perdiendo esas cosas y sí, con el teléfono es una realidad que uno se puede encontrar que uno diga, no tengo nada de qué hablar, o nos estamos mandando memes, nos reímos juntos pero no revueltos, y en el matrimonio pensaría yo que no pudiera darse de esa forma, ¿verdad? Uno quiere como conexión. Y no les pasa, yo no sé si solo a mí, pero Germán me manda memes de que tal vez está la mujer en el celular y el hombre también, ¿verdad? Y la mujer deja el celular y lo ve en el celular y ya se enoja porque él está en el celular y ella lo acaba de soltar, porque yo a veces le digo como, hey, estás en el celular y él, pero vos estabas también, pero uno quiere tiempo. Es cierto que uno solito se da cuenta y es como, ajá, porque estás en tu teléfono. No, pero yo creo que es como un ejercicio diario y es, yo lo veo como el drogadicto, ¿verdad? O como cualquier otro vicio, que uno tiene que hacer el esfuerzo por poder ir pasito a pasito quitándolo, ir haciendo, no sé, tratos. Por ejemplo, poner una canasta en medio de la mesa y decir a los niños, decirle, niños, mi amor, ¿qué te parece? De ahora en adelante los almuerzos van a ser con el celular en la mesa. Y entonces se va a hacer el trato, por lo menos empezar con los almuerzos en la mesa. Y en pareja, con el tema de la desconexión matrimonial, en la noche hacer lo mismo. ¿Qué te parece si nos tomamos, media hora antes de dormir sin celular en la mano para que podamos tener una conversación, hablemos de cosas, no sé, triviales, solo para... De cualquier cosa. Sí. Yo quería agregar algo, Mónica, que cuando decimos, es como una adicción, dice Mónica, es una adicción no convencional y muchas veces nos llegó el avance de la tecnología maravillosa y todo, pero sí estar consciente que es una zorrita que tenemos que aprender a tener el control, porque si no nos puede echar a perder el viñedo, no en los excesos, ¿no? Porque si yo le diera, como decía Cris, lo mío es estar desconectada. Yo fácilmente, por mi trabajo, que obviamente me permite que tengo que estar desconectada en la consejería, yo no puedo estar con mi teléfono, estar pendiente, no, yo tengo que estar conectada con quien estoy. Entonces, es fácil para mí irme un día y no andar el teléfono. Y no tiene redes sociales. Y no tengo, me ayuda, mi hija es la que me ha metido en redes sociales, ella, pero ella es la que se encarga, yo no sé qué sucede en las redes. Entonces, pero para mí quizás se me sea cómodo, pero sin embargo, la falta de equilibrio, eso puede ser una zorrita en mi casa, porque qué barbaridad, cómo se fue sin teléfono, ella no está consciente que uno quiere saber, y yo les digo, ay, en mi tiempo nadie andaba con teléfono y a nadie le pasaba nada, siempre se daban cuenta, pero le digo, es la falta a veces del equilibrio y saber de que también puede haber, y es real, hay una adicción, esa es ludopatía se le dice, que es adicción a las redes, a los juegos de azar, también los juegos de videos. Eso crea luz, sonido y movimiento, es una sensación de placer instantánea y que va generando
el deseo de querer más. Eso textualmente tenemos que estar conscientes, nosotros como matrimonios, como padres, que estamos en esa era que nadie nos lo ha dicho y poco se va a hablar también, o sí creo que sí se dice, pero cuando estamos conscientes de lo que está pasando, entonces yo lo puedo mejorar, pero mientras las cosas están pasando, yo ni cuenta me doy, ¿cómo las mejoro? Claro. Exacto, en el punto de equilibrio, porque como les digo, yo no puedo ser un ejemplo de eso, Mónica lo ha intentado conmigo, Astrid, pero yo quizás sí sé que tengo que mejorar. De hecho, estaba un buen tiempo ahorita sin teléfono, lo quebré para terminarlo, hice pedazos saliendo de la iglesia, pedazos, y yo, Dios mío. Entonces, creo ese punto de equilibrio, ese equilibrio, saber a lo que nos podemos enfrentar, a lo que nos estamos enfrentando, y no solo es quizás estar conectado en el teléfono o en las redes, sino que también hay juegos, de videojuegos que pueden, en el varón creo que se da, aunque hay mujeres que también les gusta jugar, se da esa adicción. Entonces, ver en qué realmente estoy conectado, que me desconecté de donde tengo que estar conectado, cuánto tiempo le estoy brindando a esto, cuando esto es lo que verdaderamente importa, me llena, me sacia. Entonces, es hacer ese análisis, pero estar consciente, me desconecté, ¿a dónde estoy conectado? ¿Cómo me desconecto? Para conectarme donde debo. Claro. ¿Y será que esta adicción que tenemos con las redes sociales también repercute en cómo entendemos el placer? ¿Cómo entendemos la felicidad? ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos mantiene llenos? Porque las adicciones llenan. Pero instantáneo. Y cortito. Llamarada de tusa, decía mi abuela. Sí, sí, la mía también. Sí. Entonces, ¿no será que eso también viene y nos afecta la satisfacción que nos pueda dar el tiempo en familia, la satisfacción que nos pueda dar el tiempo en pareja? ¿Verdad? Me pareciera que viene y pone la vara bien en alto sobre qué es lo que nos entretiene. Entonces cambia nuestro estándar de por qué no es entretenido tener una conversación, de por qué no es entretenido pasar tiempo en familia, de por qué no es entretenido todas estas actividades que son las que son importantes. Pareciera que esta adicción a las redes es una pequeña zorra que aparentemente nos quita tiempo, pero nos quita más que tiempo, nos quita perspectiva de qué es lo que es importante y de qué nos llena, de qué nos hace felices. Entonces, por eso pienso yo que es peligrosa, ¿verdad? Y es la actual. Sí, claro. Es la actual. Y el detalle con las pequeñas zorras es que este término de pequeña zorra se va a referir a cosas que no se ven tan peligrosas, que se ven bien inofensivas, que pueden ser incluso hasta defendibles, discutibles parecieran, ¿verdad? Que son, están abiertas a debate de si son buenas o malas, pero en los hogares cristianos, que todos los hogares vamos a enfrentar retos, pero los retos de los hogares cristianos van a ser, se van a ver bien tenues, van a parecer bien inofensivos, pero en realidad sí tienen repercusiones y tienen repercusiones importantes, porque al final el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que anda buscando es desarmar familias, desestabilizar familias, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que tu matrimonio se destruya, no solamente repercute en vos, en tu felicidad, en tu legado, en tu futuro, en tus hijos, qué entienden ellos por amor, qué entienden ellos por familia, cómo ellos se van a involucrar en relaciones, cómo ellos van a entender que es un matrimonio. Y el detalle es que destruir un hogar es eso, ¿verdad? Es como destruir esa estructura que el Señor estableció para bendecirnos con paz, con amor, con felicidad. Que al final para eso es. Entonces, con lo que sacia, con lo que decía Cris al principio, con lo que llena. Con eso que realmente es lo que hace pleno al hombre, esa felicidad. Dos puntos que hacía referencia Cris, decía, eso que nosotros vemos que nos da esa como alegría, felicidad instantánea, una comparación puede ser el café y el matcha. El café, inmediatamente uno puede sentir el cambio cuando se toma una tacita de café, entonces nos da dopamina, es aquello instantáneo, pero hay un bajón rápidamente de esa alegría y eso me insta a querer más, a otra tacita porque estoy buscando eso. Entonces eso me va creando que yo tenga una adicción. Entonces
el matcha yo puedo tener ese pico de alegría, pero más sostenido. Es una comparación así un poquito leve. No, pero me encanta, entonces, porque no lo sabía, estoy así. Entonces, entonces el matcha me genera la misma dopamina, me lo tomo saludable, me llena y me mantiene con ese de bienestar más sostenido y no me genera una adicción, a no ser que yo decida que me quiero sentir así, hacer el cambio. Entonces muchas veces esas relaciones de pareja, pareja específicamente, que van a dejar un legado para la familia, Cris, no una herencia, como todos nos fajamos, porque queremos heredar y no está mal, que son cosas materiales, pero un legado es eso. ¿Será que mis hijos van a querer repetir esta historia, mejorarla? ¿Será que yo, cómo va a repercutir en lo que mis hijos vean en mi conexión como pareja? ¿Qué es lo que estoy dejando? Entonces, en ese momento, ahí es que no son fáciles, Cris. Entonces nosotros creemos que es el viaje de no sé qué y no estoy en contra de viajar, es lindo, ¿verdad? Lo que les gusta es lindo, pero pienso que tal vez parezca una bobada, pero yo le digo a mis hijos y a veces dicen, la frase célebre de mi mamá, pero la felicidad yo lo aprendí y lo creo firmemente, que esos son esos pequeños momentos de alegría cotidianos del día a día con sus hijos, con su esposo, con todo aquí. Yo puedo captarlo y esa es la alegría y eso lo voy captando todo el día y eso me hace estar feliz, me hace estar contenta, me da ese placer, ese contentamiento, esa es la felicidad. El otro día estaba así, acostada con mi esposo y en una siesta. Y yo acerqué mi nariz con la de él, perdón, pero aquí digo, y yo le dije, mira, porque yo le dije, captemos los momentos de seamos felices. El Señor ha dicho, yo les juro que ustedes van a ser felices. ¿Y qué pasa? Que nosotros no estamos buscando eso. Entonces, y nariz con nariz, yo le dije, mira, yo capté mi primer momento de felicidad, que es la alegría. Esto para mí es la felicidad. Que vos estés tranquilo, porque es un poquito acelerado, que estés tranquilo, sentirte quieto, que estás aquí, yo estoy aquí, una bobada, solo juntos, ahí en ese momento para mí. Este es un momento de alegría, un momento de paz, sentir tu aliento quieto, que estás sin agitación, que te tomaste este tiempo para descansar conmigo, que son 15 minutos, pero para mí este es mi primer momento de alegría del día, me lo capto, luego me lo quedo y lo voy sumando, esa es la felicidad, pero estamos en ese piloto automático queriendo llegar a una meta que es poco realista. Que me va a dar la felicidad. Y cuando usted llega a lo que diga, ay, si realmente no estoy tan emocionada como al principio, llegué al lugar de mis sueños, pero me siento tan cansada, tengo que deshacer la maleta, armarla, y entonces no está aquello como yo me lo hubiera imaginado, porque sí, Dios es perfecto, la felicidad está allí, en esos pequeños momentos de alegría cotidianos, con sus hijos, a donde está. Eso es andar como en busca de la felicidad, sería con la película, captando esos momentos. Yo me lo voy a disfrutar, pero a veces no lo estamos disfrutando, Cris. Y solo estamos pensando que vamos a tener los hijos perfectos, el marido perfecto, y no existe eso. La foto perfecta, porque la foto en redes sociales no es un momento, no es solamente un momento de likes, un momento de atención, es como un statement, es como algo que uno declara a la gente, ¿verdad? Entonces puede a veces llenar, que estamos poniendo nuestros vacíos, estamos llenándolos con las cosas incorrectas. Sí. Y eso, para mí, es una de las cosas que causa desconexión. Y mucha infelicidad. Y mucha infelicidad. Por lo que, fíjate que me encanta, o sea, ahorita, yo a veces siento que soy un poquito lenta, lo siento, pero en este momento estoy como agarrando tanto lo que va diciendo la hermana Tere con lo que vos vas diciendo, sí, porque me imagino el café como las fotos. Me identifico mucho con tus ejemplos porque obviamente somos de redes sociales, claro. Entonces me imagino el café como las fotos en redes sociales y me imagino el matcha como las pequeñas cosas, que es como el antídoto de las pequeñas zorras. O sea, qué hermoso poder ver cómo cuando uno empieza a valorar esas pequeñas cosas de la vida, podemos empezar a tener una mayor conexión también con nuestra pareja. Sí. El detalle es que pudiéramos tener una programación que no nos permite disfrutar las pequeñas cosas. Claro. Sí. ¿Verdad? Qué loco, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a disfrutar las pequeñas cosas y también estar pendiente de las pequeñas zorras. Sí. Pero las pequeñas cosas, yo ahorita pensaba que decía la hermana Tere, de verdad, cómo pudiéramos este tema de las redes sociales y de la tecnología y de lo inmediato que es todo en este tiempo, cómo pudiera estarnos, haber que nos cambiado el chip
de qué es lo importante, de cómo estas cosas pequeñas, cotidianas, de la nada ya dejan de ser. Yo me di cuenta de algo que yo hacía. Yo no tomaba fotos si todo no era bonito. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora soy mamá y me doy cuenta que mi esposo y yo nos tenemos fotos de un montón de cosas, porque si no estaba todo ordenado, no estaba todo bonito, yo no tomaba la foto, como que si todas las fotos tienen que ser un post, y no es así. O sea, a veces, pues chica, yo digo, ¿cómo no tenía más fotos de cuando estábamos en el colegio? ¿Cómo no tengo más fotos de, sabes? Y eso que no era un tiempo de redes, pero sí, uno puede con las redes sociales como trastocar esta percepción que uno tiene de qué es la realidad y de la expectativa que uno tiene de la foto. Para mí eso es como las pequeñas cosas. Fíjense que pensando en otra pequeña zorra y hablando de, ahorita que hablábamos de los niños, yo no sé ustedes qué pensarán, pero para mí una de las pequeñas zorras puede ser cuando están invertidas las prioridades en relación a pareja y niños. Y esto es un poquito difícil de entender para muchas personas, entiendo que para otras no, resulta natural, pero yo sé que se nos han dicho que tus hijos son tu prioridad, ¿verdad? Pero muchas veces anteponemos nuestros hijos por nuestra pareja. Y hasta qué punto realmente esto es correcto, ¿verdad? Obviamente yo no hablo en tema de seguridad, o sea, en tema de seguridad nuestra prioridad tiene que ser los niños. Pero les voy a dar un ejemplo. Ayer Germán y yo íbamos a ir a jugar pádel. Hemos estado tratando de corregir desconexión matrimonial, Claro. teniendo tiempo de calidad. Entonces dijimos, vamos a jugar pádel, y entonces así nos divertimos un ratito, pero él no se acordaba que había quedado con los niños de ir a jugar fútbol con unos amigos de Germán, pero llevando a los niños. Resulta que cuando yo le digo a Germán, ya le dije a quién, a uno de mis hijos. No digamos a quién. Uno de mis hijos, le dije, mi amor, no, ya no van a ir a jugar. Pero ¿y por qué? Y entonces llama, papá, vamos a ir a jugar hoy, ¿verdad? Y entonces Germán le dijo, no, mi amor, hice planes con tu mamá, pero ¿y no los puedes cancelar? Y entonces Germán, no, mi amor, tengo que cumplirle a tu mamá. Entonces así quedamos, fuimos y jugamos. En otro momento yo creo que no hubiera sido así, no hubiera dicho, Moni, vamos otro día a jugar, ¿no? Y voy con los niños, porque siempre nuestra prioridad han sido ellos, pero la realidad es que nos hemos dado cuenta que los niños van creciendo, van poco a poco saliendo de casa y nos vamos a quedar nosotros desconectados, sin haber tenido tiempo de calidad, porque nos fuimos all-in con ellos. Entonces, los más beneficiados en que nosotros podamos tener estos momentos juntos son ellos. Yo lo que quiero es que a futuro sean ellos los que nos celebren el 30 aniversario, el 50 aniversario. Yo lo estoy esperando todavía, público. Yo lo estoy esperando que ellos lo celebren. Claro, debe ser una celebración para ellos el ver, wow, mis papás hasta dónde han llegado, pero que puedan saber que todo eso fue porque nos pusimos a nosotros primero y dándole a ellos todos también, pero también honrando el tiempo que necesitábamos tener para nosotros. Es que siento que suena loable poner a los niños primero, porque como son seres inocentes, lindos. Entonces, no, mis hijos sí, pero yo creo que nuestros hijos necesitan buenos hogares, necesitan... yo soy hija de papás divorciados. Yo, cuando platicamos con Daniel, que uno de los objetivos de los matrimonios, no recuerdo quién lo dijo, me encantó, que en el matrimonio no se trata de no tener conflictos, sino se trata de aprender a resolverlos. Totalmente. Eso es lo que uno hace en el matrimonio, resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, fíjate que yo como hija de papás divorciados, es terrible, fue terrible, fue una experiencia terrible porque yo sentía que no tenía casa, porque me tocaba un fin de semana acá, los días de semana acá, el uniforme por acá, ¿verdad? Luego era terrible estar en una casa y saber que el fin de semana que no me tocaba en esa casa iban a hacer algo divertido. O simplemente iban a ver películas con palomitas. O simplemente pasó algo que yo no podía estar porque tenía que estar en mi otra casa. Entonces, yo cuando hablo con mi esposo, yo le digo, yo realmente que uno de mis objetivos es que podamos tener un buen hogar. Número uno, ser felices, genuinamente felices, que eso es lo que el Señor nos promete, ¿verdad? Que nos ofrece.
y luego que él pueda conocer, que mi hijo pueda conocer la felicidad. ¿Por qué? Porque yo cuando crecí, hasta muy adulta, me di cuenta que yo pensaba que el matrimonio era algo feliz. Perdón, el divorcio era algo feliz. O sea, yo cuando crecí, yo recuerdo que cuando la gente, yo me enteraba que cualquier persona se había divorciado, yo decía, pues ahora son felices. Siempre pensé eso, wow. de yo saber el concepto de mis papás al separarse, ¿verdad? Fue hasta una vez que vi una película, me acuerdo, que se divorcia una pareja y estaban devastados. Y yo no podía entender por qué estaban devastados. Si lo que yo había visto era que mis papás al separarse eran los más felices, ¿verdad? Y me pasó ya estando grande, ya estando, yo creo que cerca de mis 18, 19, realmente, yo digo, qué impresionante cómo en nuestra casa se moldea el concepto de amor, el concepto de matrimonio, o sea, todos esos conceptos que uno piensa que son sentido común, ¿no? Para un niño no son sentido común. Para un niño, uno aprende de sus papás, sí, cómo dar amor, cómo recibir amor, qué es lo que se espera de un matrimonio, pero yo me impacté. Cuando vi la primera pareja devastada por un divorcio, yo dije, qué raro, me pareció tan raro. Y ahí y ya después cuando vine al Señor y conocí la iglesia, dije, wow, realmente que duelen, son difíciles. O sea, y ahí me di cuenta lo torcido que tenía yo, concepto de matrimonio, divorcio. Es que ahí, Cris, se cumple la palabra cuando uno dice, mira, eso va a visitar hasta la 4ª generación. Si nosotros, como en este caso usted, consciente, se para en la brecha, esto está pasando, en algún momento yo lo normalicé, porque eso lo dice, cuando el cerebro ya se le hace algo conocido, lo normaliza. Y mire, si usted no tuviera el Señor como lo tiene, hubiera normalizado algo que no es normal. Pero usted llega al Señor, tenemos la oportunidad de poder cortar con todos esos ancestros que hemos normalizado. Pero mire cómo se puede trabajar y afectar el cerebro de un niño, normalizando algo que no es normal. Entonces, pero cuando nosotros ya estamos conscientes, lo podemos mejorar. Volviendo al hilo conductor de Mónica, cuando decía, no, nosotros pudimos tomar la decisión de que era nuestro tiempo de pareja y los muchachos podían esperar, pero ambos estaban conscientes de que quieren una mejora en esa conexión. ¿Pero por qué? Pero si nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando, entonces ¿cómo vamos a conectar? Entonces yo creo que es muy importante cuando ya estamos conscientes de lo que pasa, ahí se conocen la verdad y la verdad los hace libres. Entonces, ok, esto está pasando, nos tenía desconectados, estábamos cambiando el orden de las prioridades, volvamos a hacer el orden de las prioridades. Porque yo sí creo de que, y siempre lo decimos, y la palabra es clara, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre de los amores más sublimes, y se unirá y serán una sola carne. Entonces yo creo que no hay ex papás, no hay ex mamá, yo lo he dicho, ni ex hijos, pero sí ex esposos, desafortunadamente. Entonces nosotros tenemos que estar en esa mejora continua, estar cuidando esa viña, estar pendiente de esas zorritas pequeñas, porque el objetivo es poder estar conectados. No en esa perfección, no pensar, pero yo sí creo que sí se puede ser feliz sin idealizar tanto la felicidad como una meta, como los logros, porque no es lo mismo éxito que felicidad. Hay mucha gente exitosa, pero no específicamente feliz. Entonces, y hay que ver qué llena a cada quien, si Dios es perfecto, que cada uno tiene una medida diferente, un sazón diferente. Yo ayer estaba con alguien, uno de mis hijos, me decía, mira, yo me he dado cuenta que esto es lo que verdaderamente llena, esto es lo que verdaderamente sacia. Y va muy lejos de cosas materiales, de cosas, no, es tener una conexión con el Señor, tener esa paz de que estás haciendo lo correcto. Me dice, eso es lo que verdaderamente te llena. Entonces, andamos muchas veces en busca allá afuera y en cosas que a veces no se van a resolver porque hay situaciones en la vida que van a llegar y no las vamos a poder resolver. Entonces, cuando estamos golpeando y dando cosas contra el aguijón y no encontramos esa respuesta, entonces vámonos hacia adentro. Allá adentro está la respuesta, allá adentro está esa paz y la aceptación también para poder mejorar las cosas. Entonces, es muy, muy profundo.
Y hay señales de alerta, ¿verdad? Que tal vez nos pueden dar como un indicativo de que estamos ya desconectados con nuestra pareja. Por ejemplo, conversaciones reducidas a la logística, o menos contacto físico, menos muestras como afectivas, gestos de cariño, o refugiarnos más en pantallas, como lo hablábamos, en trabajo o en hijos incluso, y sentirnos más como compañeros que como esposos. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tan importante creen que es para ustedes el ambiente en el que nos movemos y las conversaciones que tenemos cuando estamos en desconexión, pero hablando en referente a conversaciones con otras personas o la compañía de otras personas? Como, No sé si me explico. no ¿No? entendí. Ok, por ejemplo, María y su prima. En Lucas nos muestra que cuando María llega, los vientres se mueven, ¿verdad? Ah. Que esto nos muestra que hay una conexión. De igual forma, yo creo que hay conexión en las personas. Cuando, por ejemplo, si yo estoy en desconexión y me acerco a usted y usted me empieza a hablar mal de su esposo, a mí me va a afectar también y tal vez mi resentimiento se puede alargar. Entonces, si yo me acerco a Cris y Cris tiene un matrimonio en donde está en un buen momento, puede que su buen momento me afecte a mí también y me ayude a salir más bien del lugar en el que estoy. Entonces eso les preguntaba, que si ustedes creen que las amistades o las compañías, ¿qué tanto pueden influenciar? Es bíblico, Mónica. Las malas compañías pueden echar a perder las buenas costumbres. Eso no hay pérdida ahí. Yo creo que sí influye. Y yo le voy a decir algo, como le digo, no matrimonios como perfectos, pero sí en pos, ¿va? No lo hemos logrado todo y lo hablo más por mí, pero vamos ahí en la meta. Ahí vamos rumbo a la meta, que es Cristo. Ahí nos vamos, nos podemos caer, pero nos volvemos a levantar con la esperanza de que podemos mejorar día a día. Entonces, pero también es ver eso. Nuestro círculo de amistades sí influye a dónde vamos, entonces, qué platicamos, todo eso tiene que influir. Para mí es clave, algo que me ha servido muchísimo en mi matrimonio, es tener amigos casados cristianos, ¿verdad? Y que yo creo que la clave del asunto ha sido que tengamos actividades en común, que nuestra recreación sea juntos y sea en pareja, ¿verdad? No significa que no va a ir de la nada a un partido de fútbol o que no va a tener esas actividades y yo las mías, por ejemplo, me voy a ir a hacer las uñas, ¿verdad? Claro. Difícilmente él va a querer, ay, sí, ¿saben? ¿Verdad? Pero sí como tener actividades, por ejemplo, lo del pádel es algo que si uno va a jugar o que si se reúne con juegos de mesa. A veces la desconexión o la conexión pensamos que va a ser extremadamente romántica de película, ¿verdad? A veces pensamos que va a ser las mariposas y el nervio, ¿verdad? Y yo creo que con los años un buen matrimonio o ese hombre con el que nos casamos, más que alterarnos el sistema nervioso, lo calma, ¿verdad? Y viene a traernos paz y calma cuando todo se... Entonces yo creo que la conexión es muy importante entenderla, es muy importante tener qué expectativas es estar conectado con tu pareja, la complicidad, esas pláticas en las que hay una miradita y... ¿Sabes? Como ese tipo de cosas que uno tiene a veces con sus amigos más que con su esposo. Entonces, es como eso. Y definitivamente las amistades, sí, gente que está amargada, que te habla mal del matrimonio, que no cree en el matrimonio, gente que no cree en Dios, gente que te va a estar hablando en contra de tus valores y de tus principios constantemente, sí. Eso al final es una semillita, ¿verdad? Y yo creo que uno tiene que... Es una pequeña zorra. Sí. Es una pequeña zorra. Y del resentimiento, porque yo cuando escucho a una persona hablar mal de su pareja o de su matrimonio o del matrimonio, porque eso se da mucho, está muy de moda hablar mal del matrimonio, creo que lo que va demostrando es como una raíz, ¿verdad? Que la raíz fue una semilla que dio fruto, ¿verdad? Una raíz de amargura. Y hay un verso
que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura sí es una raíz que contamina, que estorba. Y el resentimiento, que aquí la hermana Tere me va a corregir, es en el matrimonio se da como otra pequeña zorra, porque es como, ay no, ya le dije tal cosa y no me escucha, o cuando ya empieza a hablar y uno es como esos ojos para arriba, ¿verdad? Cuando ya cuenta el chiste ya no nos parece tan chistoso, cuando ya lo que habla no nos parece tan importante, cuando ya, o sea, estaba la vez pasada escuchando a un terapeuta que hablaba sobre señales de divorcio y que no tenían que ver necesariamente con infidelidad y demás, sino con este resentimiento, y hablaba, no se me olvida que hablaba de eso, porque qué fácil es que alguien hable y uno diga... Como una falta sí, como que uno ya no, se me fue la palabra, pero ya uno no hay respeto, pues, o sea, no es una falta de respeto como de gritar ni nada, sino que ya uno no reconoce esa autoridad en ellos, entonces ya es como... Ya no admira. Esa era la palabra que estaba buscando, ya no hay admiración. Lo que pasa, Cris, que nosotros queremos y podemos escuchar, tal vez hay reglas de 3, dicen, para poder conectar de nuevo y terapias para poder hacer que conectemos nuevamente como pareja. Pero creo que hay algo que es importante y es Biblia, dice que el amor nunca deja de ser. Entonces yo creo que para conectar, si estamos desconectados, a punto de desconectar o queremos seguir conectados, creo que es construir todos los días esa relación de pareja, lo que decíamos al principio. Eso no se conecta de la noche a la mañana. Hemos estado desconectados este tiempo y ahora los mandamos, váyanse a una cena romántica. Tal vez la cena va a ser incómoda, porque esa relación se va construyendo día a día. Y eso es importante. Si hay algo que no me gustó, pues yo creo que es hablarlo y ver cuál es el problema, pero no volverlo a él un problema o volverme yo el problema. No, vamos los dos juntos a ver cómo solucionamos este problema que hay o esta oportunidad que tenemos como matrimonio de mejora. Pero no es, yo lo aprendí mucho a mi madre espiritual, que dice, es tener el bebé y tú no... El bebé allá anda cambiado lindo y se echó a perder la ropa, se llenó con el cono, entonces vos agarrás y el bebé y lo tirás al tambo, la basura con todo, porque se echó a perder. Es la ropa, le cambiás, lo botás, le pones otro y lo mejorás, pero sigue siendo tu bebé. Entonces nosotros no podemos pensar que las relaciones interpersonales dentro de ellos, las de pareja, que son de las más sensibles, porque hay emociones, sentimientos, todo ahí, compromiso, terceros, cuartos con la familia, no pensemos de que eso se va a resolver de la noche a la mañana, lleva su tiempo, es una aceptación, está enojado, claro, acepto, yo no me porté tan bien, yo no hice el gesto que tenía, ni fui lo atento que tenía que ser, aceptación, y hay un tiempo para estar enojado, voy a esperar el momento adecuado para ver y cómo resolvemos, platicamos, pero no es que todo queremos de la noche a la mañana, ya está enojado, va a haber un tiempo, hay que esperar que se le pase, igual lo que se me pase a mí también, decir, conocerme. Entonces yo creo que eso es parte, esa relación se construye día a día mientras estemos casados, hasta que el Señor diga, porque obviamente ese fue nuestro compromiso, nuestro pacto. ¿Qué pasa? Que no pensemos de que esto que me funcionó ahora me puede funcionar mañana. No, porque las parejas vamos cambiando con los años. No es lo mismo los niños pequeños que se metían en la cama, decisiones de sacarlo de la cama y tantas cosas que uno va en esas transiciones como matrimonio. Uno va cambiando. Después, cuando ya los hijos crecen, están adultos en casa, entonces, cambiamos también como cuando ya seamos abuelos. Todo va cambiando. Es saber de que esa relación y esa conexión se tiene que cuidar día a día. El amor nunca deja de ser, es estar ahí siempre. Es como estar, escuchar y acompañar. Porque muchas veces estamos, pero ausentes. Entonces, si yo voy a estar en una situación tal vez que no le entiendo mucho si es empresarial o de trabajo o aún
que esté pasando y no le entiendo mucho, pero estoy ahí, pero estoy presente, estoy conectada. Pero si voy a estar ahí y está pasando por una situación difícil y voy a estar conectado en el teléfono, voy a estar en otro mundo, entonces mejor no estoy, porque voy a hacer más daño. Entonces, si estoy desconectado, como dice, el que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio, que se ensucie más. Entonces, si vas a estar desconectado y no has vuelto en sí de que querés conectar, entonces mejor hablemos cuando estés listos para hablar. Entonces, yo digo, estar, acompañar y escuchar. Eso es día a día trabajar en esa conexión de pareja. ¿Y será que, me dicen ustedes qué piensan, será que la desconexión, porque al final del día, ok, vemos que puede ser una pequeña zorra, pero al final del día saber que también tenemos solución, ¿verdad? Y que el Señor no es ajeno a nuestro matrimonio, ni a nuestros problemas matrimoniales, ni a ayudarnos. Él no es ajeno a brindarnos una mano y una ayuda en esos momentos, ¿verdad? Yo estaba estudiando un poquito sobre este tema y me dio la impresión de que, número uno, la desconexión se puede dar por expectativas que no se cumplen en el matrimonio, expectativas que a veces no tienen fundamento bíblico, de qué es lo que realmente una pareja va a llenar en nosotros, porque a veces llegamos con vacíos al matrimonio que ponemos la responsabilidad sobre un esposo de llenar, ¿verdad? Entonces, voy a darle el mejor ejemplo. Un ejemplo que se me ocurre pudiera ser un esposo que casi no habla, un esposo que no es muy vocal en su comunicación, ¿verdad? Y una esposa con problemas de autoestima, que necesita afirmación constante, ¿verdad? Entonces, qué fácil es que una amargura nazca de allí, de responsabilizar a nuestro esposo, que no lo estoy eximiendo la responsabilidad de hablarnos, ¿verdad? Pero sino de poner nosotros nuestro vacío en él. Y qué facilito se puede formar una insatisfacción, una raíz de amargura allí. Y lo que me daba la impresión es que a veces no entendemos qué es el amor. Nos casamos enamorados, ambos, y tenemos esta expectativa de que las maripositas nuevamente, eso es el amor, y que mientras eso esté vivo, eso es el amor. Pero, ¿verdad? La Biblia, cuando habla del amor, lo habla de dar. Cada vez que uno lee en Corintios, ¿verdad?, de qué es el amor, que dice que es paciente, que es bondadoso, es todo en una posición de alguien que da. Paciencia, dice que es bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es arrogante, dice que no se regocija de la injusticia, dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces cuando empezamos a ver el amor desde ese ángulo, a veces yo digo, bueno, ¿será que la desconexión en el matrimonio no se da por nuestra falta de conocer a Dios, por nuestra falta de nuestra propia conexión con el Señor? Porque Dios es amor, ¿verdad? Esa es una ecuación, sí. Que Dios es amor. Y cuando nos metemos al matrimonio y todas nuestras insatisfacciones son por lo que no recibimos, ¿verdad? Y en qué momento estamos nosotros en una silla de qué, pero yo qué doy. Sí. Soy paciente, fui bondadosa, fui amable, ¿verdad? Cada vez que, cuando en el mundo especialmente, no me pasa acá porque yo sé que aquí pura mujer de Dios no ve, ¿verdad? Pero cuando escuchan el todo lo sufre, todo, inmediatamente empiezan a sacar los ejemplos más extremos que hay, ¿verdad? Y no hablamos de eso, hablamos de otro tipo de soporte en el matrimonio, ¿verdad? Como de cosas que tal vez no son tan importantes, batallas que no son tan importantes. Pero el punto es el amor, la desconexión en nuestra pareja y cómo pudiera darse también por nuestra propia carencia de conexión con el Señor. Dice un verso en Apocalipsis que es bastante famoso, dice, me encanta esta versión, dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Para mí, este verso es la solución de la desconexión. Porque a veces uno puede pensar, ¿cómo voy a solucionar la desconexión? Vamos a hablar y hasta que lleguemos a un acuerdo. Seguramente no van a llegar. Es una posibilidad de no llegar a un acuerdo. Es una posibilidad de que ese primer día que se sienten no lleguen a un acuerdo. El segundo día no lleguen a un acuerdo. El tercer año no lleguen a un acuerdo. El séptimo año no lleguen a un acuerdo. Pero saber que nosotros, como hijos del Señor, podemos llenarnos de Él, podemos llenar nuestros vacíos con el Señor
y saber que en cuanto nosotros volvamos a Él y actuemos, ¿cuál es la acción? Volver a las obras del principio. No habla de un diálogo, no habla de un acuerdo, no habla de una democracia, habla de un actuar, habla de una posición en la que uno hace las obras del principio. Me siento desconectada, no me siento en mi primer amor. Entonces, ¿quién tiene que hacer las obras del principio? Yo. Y por eso los matrimonios funcionan cuando los dos estamos en el Señor, ¿verdad? Porque es, ok, mira, yo descubrí esto encontré, yo voy a sembrar, esperando que el otro siembre también, ¿verdad? O sea, que los dos, mientras los dos estemos en Cristo, los dos en el Señor, vamos a poder llegar a este acuerdo. Y si llegan a una posición en la que no logran acordar, saber que pueden buscar ayuda, vaya a su iglesia, seguramente hay consejería. Nuestro pastor dijo una vez una cosa que me pareció espectacular, dijo, los trapos sucios se lavan en casa, pero hay prendas que necesitan cuidado especial y va a ocupar ir a la lavandería, va a ocupar ir al dry clean. Y me encantó porque yo dije, así es en el matrimonio, ¿verdad? Que sus cositas uno las puede solucionar, pero si uno llega a un punto que es una prenda tan delicada, que uno no tiene experiencia ni conocimiento sobre cómo lavarla, buscar a alguien experto en lavandería. Sí, pues, preséntate donde el sacerdote. Entonces hay un momento en que sí necesitamos ayuda. Yo me recuerdo hace muchos años, una pareja de ancianos nos dijo, mira, está pasando algo, lo veo raro, lo veo extraño con el tema, desconectado. Y entonces vayan a hablar con él. Yo me recuerdo que dijo, y cualquiera, ya está preparando nosotros, al final fuimos con mi esposo, oramos, nos tomamos un café, lo que menos hicimos fue hablar del tema de matrimonio, no tuvimos que tocar el tema, nada, y a mí nunca se me olvida, no tuvimos que hablar nada, llegamos con ella, pero ella vino y nos dijo, mira, lo siento extraño, lo siento raro, vayan a hablar con él, porque llegamos hace muchísimos años, nada que les está pasando, nada, eso con mi esposo a ver cómo nos lleva el Señor. Comimos, tomamos café, nos regresamos, pero al final oramos y eso fue todo. Y después me dice, mira, yo no sé qué pasó, pero todo a la normalidad. Entonces, a veces no es tanto lo que nosotros vamos a hacer como, tal vez como consejeros o como la terapia, pero es dar ese primer paso, esa señal a los cielos, decir, Señor, estoy aquí poniéndolo lo poquito que yo puedo poner. Y cuando Chris decía, el amor, yo creo que a veces también romantizamos esto, pero el amor es acción, es mandamiento, es obediencia, es decisión, no es una emoción. Yo decido amar, porque si yo baso toda mi relación como mamá, como esposa, en emoción, son muy fluctuantes. Somos muy fluctuantes, más las mujeres que nosotros estábamos hablando antes de entrar con Mónica, que todas las etapas en las que nosotros pasamos como mujeres, que la menopausia, que cada vez que hay un mes que estamos más hormonales, ¿cómo vamos a poder poner como base nuestras emociones en una relación? Entonces, por eso no podemos ser tan emotivos, tenemos que ser de decisión, de convicción, de acción. Para mí eso es el amor. Entonces, algo que yo sí quería agregar dentro de lo que decía Chris es que es importante para mí conocer la historia de él y conocerme a mí, conocer mi historia y estar consciente y sanar desde la verdad, desde la transparencia. Yo soy muy sensible, yo soy muy delicada, yo soy muy aquí, yo tengo inseguridades, verme, de conocer, pero también conocer la historia de él. Porque si te casas, el caso de, creo que era Mical y David, te casas con un guerrero y quieres que sea un príncipe en todo su comportamiento, va a ser imposible. Entonces va a haber esa falta de conexión, menosprecio de parte de estar consciente, conoce su historia, conozcamos la historia. Yo creo que lo he comentado con Mónica cuando yo compré un libro para poder enfrentar la adolescencia con mis hijos. A mí me sirvió con mi esposo, para mí no fue con mi esposo y yo pude conectar y definitivamente yo siento que el amor ahí, algo pasó, porque es aprender a aceptar y conectar con la historia, porque ¿por qué es así? ¿Por qué es enojado? ¿Por qué es esquivo? Pero cuando te das cuenta que nunca nadie le dio un abrazo, que nunca nadie le dijo te amo, entonces puedes decir, ¿cómo este pobre se acostumbró? Le dolió tanto que nunca nadie le dio un abrazo, que nunca nadie le dijera que lo amaba, que nunca nadie le partiera
cuando cumplió años un pastel, que dijo, qué feo los pasteles, no quiero los abrazos, porque su mecanismo de defensa le dijo, eso es malo, porque si lo estoy deseando tanto voy a sufrir demasiado y no estamos diseñados para eso. Cuando empiezas a ver cómo se comporta, y es que hay un vehículo manejando ese comportamiento y tú ves ese sentimiento que maneja ese comportamiento, entonces vamos a poder conectar mejor. Pero muchas veces solo vemos y no conocemos la historia. Sentémonos con nuestra pareja, contame. Y porque yo le dije a mi esposo, ¿por qué no me contaste eso? Ay, ¿cómo te iba a enamorar con eso, Tere? Ay, Dios. Como yo tenía que ir en mi mejor pose. Y que vos, ¿por qué no me contaste eso? Y yo sigo todavía escudriñando cosas en él. Empiezo a preguntar. Ya entendí esto. Y él también pregunta, porque mi historia él se la conoce de todo. Me dice, Carla, amiga, ¿por qué le contaste todo, mamá? Uno no cuenta todo. Bueno, le digo lo que se puede, pero tratamos de conocemos nuestra historia. Y esa admiración, ese respeto. Pues, chica, digo, si este hombre está demasiado de dónde viene, Claro. se está dando el top conmigo. Y yo digo, pero conozco su historia. Entonces, conozcamos la historia y no estemos pidiendo un príncipe si nos casamos con un guerrero que aprendió a pelear, a luchar, a levantarse. Y que así Va a demuestra oler a amor. guerrero. Y que él ama Huele a defendiendo batalla, de repente, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero contarles que se nos ha terminado el tiempo, se nos fue más de la cuenta. Pero bueno, solo para terminar rapidito, quiero poderles dar efectos de la desconexión. Enfría la intimidad emocional, espiritual y sexual. Total. Genera soledad dentro del matrimonio y el peligro de esto es que finalmente también abre la puerta a tentaciones externas, haciendo que tengamos el peligro de caer en pecado, ¿verdad? Y bueno, lo importante es poder tener esta reconexión intencional. Me encantó lo que decían ambas. Primero, una buena conversación. No podemos mandar a la pareja a tener una cena romántica sin antes poder sentarnos, hablar, contame qué está pasando, cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer. Luego recordar lo que nos unió al inicio, que hablabas, Cris, de las horas del principio. Sí. Esto me habla de poder sentarnos y recordar qué fue lo que nos enamoró. Totalmente. Si en algún momento se te olvidó, tal vez estás en ese punto en donde la desconexión es tan grande que ya no sientes amor, bueno, siéntate y recuerda qué fue eso que te enamoró de tu esposo y luego empiecen a tener pequeños gestos diarios, mensajes, una muestra de cariño. Si tu esposo es de actos de servicio como el mío, entonces empezar a tener actos de servicio, o si es tiempos de calidad, entonces empiecen a tener tiempos de calidad juntos, buscar la forma de poder volver a tener esta conexión. Y bueno, con esto hemos terminado. Yo hubiera querido poderles dar un tiempo para que dijeran unas últimas palabras, pero se nos fue. Así que muchísimas gracias a todas por habernos escuchado. Solo recordarles que la desconexión no es fracaso, sino que es una alerta para poder reenfocar nuestras prioridades. Tenemos una oportunidad para poder hacer que nuestro matrimonio sea no solo de Dios, sino para Él también, para nuestros hijos. Muchas gracias por haber estado aquí un día más. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube también y en Stereo Más. Dios les bendiga.